Muy buenas tardes a todos ustedes. Soy el doctor Enrique Martínez Gutiérrez. Soy médico internista y esta vez quiero platicar un poquito con ustedes sobre una enfermedad que ha venido a modificar mucho la vida de las personas. Se habla de una pandemia. Estoy hablando de la diabetes, ¿no? Una enfermedad producida por alteraciones en el control de la glucosa en la sangre, que es importante sobre todo porque produce complicaciones a largo plazo y es causante de las principales causas, no solo de consulta, sino de incapacidad y de enfermedades más severas, como son la insuficiencia renal, como es las alteraciones de corazón, infartos particularmente. Es una de las causas más importantes de ceguera, de amputación de miembros. Es decir, estamos hablando de una enfermedad que es cada vez más común, que ocasiona muchos daños en la salud pública de todo el mundo. Y existen diferentes clasificaciones y de repente se trata de hacer un análisis. En términos generales, casi siempre hablamos de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y por ahí de repente se habla de diabetes gestacional o se habla de enfermedades. Pero en términos generales, sí podemos entender que hay enfermedades, hay diabetes, perdón, que es la más común, que están muy asociadas a nuestros hábitos de alimentación y de ejercicio, y que es la que conocemos clásicamente como la diabetes tipo 2, donde las personas empiezan primero a presentar una resistencia a la actividad de una hormona que produce nuestro cuerpo, que es la insulina, y que tal vez sería centrarnos un poco en esto. Existe la diabetes tipo 1, por supuesto, que es una diabetes que tiene que ver con alteraciones inmunológicas, que antes se conocía como diabetes infantil, aunque sabemos que el adulto también puede tener diabetes tipo 1, pero cuando hablamos de diabetes en general, nos estamos refiriendo con mucha más frecuencia a la diabetes tipo 2, que es la diabetes del adulto, que es la diabetes que se produce primero porque hay una resistencia a la insulina y posteriormente una insuficiente cantidad de insulina en el cuerpo, que se acaba representando por elevaciones de la cantidad de azúcar en la sangre. Y esto genera una cantidad importante de complicaciones. Centrándonos nuevamente en diabetes tipo 2, sabemos que siempre existirá una predisposición genética a la enfermedad, pero la manifestación y la severidad de la enfermedad tendrá mucho que ver con nuestros hábitos, fundamentalmente los hábitos alimentarios y los hábitos de actividad física. En la medida que una persona tiene mayor peso, tiende a la obesidad, en la medida que una persona desarrolla menor actividad física, la posibilidad de manifestación de la enfermedad y la posibilidad de que la enfermedad sea de mayor severidad es mucho mayor. Por eso tan importante es siempre considerar los hábitos de alimentación, los hábitos de actividad física y tener una vida sana, ¿no? La diabetes mellitus tipo 2 puede ser asintomática o el paciente tener síntomas que él considera como normales porque se va acostumbrando a ellos, ¿no? Clásicamente se ha hablado de incremento del apetito como uno de los síntomas fundamentales, pero insisto, la gente o no lo detecta o es muy leve y no le presta atención, ¿no? Más frecuentemente tenemos gente que empieza a orinar demasiado. Al tener mucho azúcar en su sangre, empieza a tratar de eliminarla por la orina y eso hace que orinen muy frecuentemente. Y eso les produce sed. Entonces, el incremento en la sed, el incremento en la cantidad de orina que se produce son de los síntomas más clásicos, pero insisto, los pacientes muchas veces se acostumbran o tienen síntomas que no logran identificar con claridad. Esto hace que una gran cantidad de pacientes que tienen diabetes mellitus no lo sepan, no se diagnostiquen. Pero hoy día tenemos una cantidad enorme de herramientas para el tratamiento. Han surgido medicamentos muy innovadores con un perfil de seguridad muy amplio y existen diferentes opciones dependiendo del perfil del paciente. Pero no podemos olvidar que el primer paso en la prevención y en el tratamiento de la diabetes, particularmente en sus etapas iniciales, es la actividad física adecuada y la alimentación adecuada. Sin duda, los endocrinólogos son los especialistas en la enfermedad. Y sin embargo, dado el volumen de pacientes diabéticos, particularmente, insisto, refiriéndome particularmente a diabético tipo 2, los internistas desempeñan un papel muy importante en la detección y tratamiento. Y hay otro tipo de especialistas que pueden tener un papel muy importante
en la detección y en el tratamiento, ¿no? Los nutriólogos, los oftalmólogos muchas veces llegan a detectar la enfermedad al identificar, al examinar los ojos, de que existen complicaciones relacionadas con la diabetes. Desafortunadamente, los nefrólogos a veces se dan cuenta que lo que produjo una falla renal o una alteración de la función renal fue la diabetes. Insisto que uno de los grandes problemas ha sido que la detección de la enfermedad a veces es muy tardía, porque el paciente ya lleva mucho tiempo con la enfermedad, no ha sido diagnosticado y mucho menos ha sido tratado. Entonces, es una enfermedad, sí, de la que más frecuentemente vemos los internistas y particularmente en los diabéticos ya más complicados, en los diabéticos tipo 1, en los que tienen una mala respuesta al tratamiento, el endocrinólogo es el especialista que se encarga de este tipo de cosas.